Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Amigos TIC, el podcast de tecnología, emprendimiento y transformación digital que como todas las mañanas no todas las mañanas, no, todas las semanas estamos aquí en Caracol Podcast. Nos pueden oír en Spotify, YouTube, Apple Podcast, por supuesto, y todas las plataformas de streaming. Hoy no estamos completos, por eso arranco yo presentando el programa. Yo soy Jole Restrepo y tengo como compañero hoy, solitos, Santiago, a Santiago Pinzón Galán. Santiago, ¿cómo estás, hombre? Buongiorno, buonasera, buonanotte. Hoy va a ser algo innovador. Ya a Jole lo vieron como rol de co-moderador. Vamos a ver cómo le va. Pero el tipo tiene toda la madera. Y sí, no está ni Víctor ni Mauricio, pues no sabemos si se conecta. Emilia se nos excusó. Entonces estábamos más tiempo nosotros para preguntarle a nuestro querido invitado, que es muy especial. Sí, totalmente. ¿De dónde te conectas, hombre, Santiago? No, aquí desde la localidad de Chapinero reportándome, buscando que Bogotá camine segura, siempre, firme. Hoy no estoy en ninguno de tus latifundios. Bueno, y yo estoy desde No, Cajicá, hoy no estoy en Zipaquirá. ¿Qué queda en Zipaquirá? Un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, Atelier. Bueno, ahora ya después de nuestra nota comercial, le damos la bienvenida a nuestro gran invitado. Como bien lo anticipaba Santiago, tenemos un gran invitado, que es Nicolás Canovas, que es el director para la TAM de AMD. Trabaja en AMD desde 2005, ya lleva 20 años, está cumpliendo en AMD, seguramente pues, nos va a contar de todo el negocio, es director para la TAM de todos los negocios, que son varios, y yo creo que podemos arrancar, Nicolás, primero saludándote. ¿Cómo has estado y desde dónde te conectas vos? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Yo estoy conectado hoy desde Buenos Aires, que es donde estoy acá en Argentina, desde mi casa, normalmente viajando por América Latina y en Estados Unidos, pero por suerte hoy estoy en casa. Muy bien. Bueno, AMD, por supuesto, es una marca muy fuerte en este mundo digital, pero probablemente todos tenemos como una visión muy parcial de algunos de los negocios de AMD. ¿Por qué no nos contás primero en qué está AMD y cuáles son como esa gama de portafolio que tiene? Claro, bueno, AMD es una empresa de tecnología que cumplió 55 años, con una historia de innovación fuerte que busca, digamos, poniéndolo en palabras sencillas, traer soluciones tecnológicas para resolver desafíos de las empresas de distintas industrias o de los gobiernos, obviamente. Nombren una empresa o una industria, industria aeroespacial, industria médica, industria automotriz, hay productos de AMD. Básicamente enfocado en tres áreas principales. El negocio de centro de datos, no tenemos soluciones para todo lo que es infraestructura, para el negocio de cómputo personal, todas las notebooks, las PCs están con tecnología AMD, y hay un negocio muy grande que es el del borde, ¿no? El del edge, que se llama, que es allí donde se producen los datos. Y tenemos soluciones allí y con inteligencia artificial que cruza cada uno de estos segmentos hoy tan importante y que se habla tanto. Entonces AMD es un proveedor muy importante en general de tecnología en todos esos negocios. Santiago. Nicolás, ¿y cómo ve la evolución en Latinoamérica, ya que está viajando tanto? No sé si esté tomando mate a las 9 de la mañana, pero sí está el panorama de la región con café, con aguardiente, con ron. ¿Por dónde se está moviendo más el ambiente y qué se está moviendo más de negocios? Bueno, un poco de todo junto, ¿no? Diría, un poquito de café con ron y con mate. Pero diría, la situación en América Latina es muy interesante. Creo que, por un lado, estamos en un proceso en el medio de una megatendencia, llamémoslo, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial y todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y realmente creemos desde MD que es una dinámica que es la dinámica más transformacional de la industria de los últimos 50 años. Esto dicho por
Lisa Su, que es nuestra CEO mundial, que es una persona muy respetada dentro del ambiente. Y creo que es una gran oportunidad para América Latina. Si bien está en la inteligencia artificial en los primeros pasos, en los primeros estadios, y no siempre uno puede identificar que está en esos primeros momentos, pero ha avanzado tan rápido que realmente creo que es una oportunidad muy grande para América Latina. Y lo que está haciendo América Latina, cada uno de los países, es tratar de ver cómo adaptarse desde las empresas, los gobiernos, las pequeñas empresas, los entrepreneurs, cómo poder realmente adaptarse a esta ola, cómo adaptar su centro de datos, cómo poder darle servicio a sus empleados, a sus clientes y cómo en el fondo tratar de sacar mayor provecho o hacer más eficientes sus operaciones con estas herramientas que están acá. Entonces, ahí sí ya varía un poco por cada país, los procesos, los planes, los proyectos gubernamentales, etcétera, pero en términos generales es un momento muy interesante, ¿no? Muy interesante para estar en el mercado de tecnología, para estar trabajando en AMD, es una empresa que intenta que sea... que ha crecido mucho en los últimos 5 años y que está parada en un lugar, llamémoslo, de privilegio frente a esta tendencia que está tan fuerte en la región y en el mundo. Y en esa misma vía, Nicolás, ¿qué se está moviendo más en Latinoamérica de todos estos segmentos de negocio que nos contabas? ¿Está creciendo mucho los centros de datos o es más el tema de computadores personales? ¿Qué se está moviendo más? Bueno, empezaría a contestar esa pregunta desde dos ópticas. Primero, el negocio de PCs, notebooks, es realmente grande en América Latina, ¿no? Es un negocio que a nivel mundial inclusive es relevante, es importante. Entonces, siempre es un negocio en el que en volumen tiene una gran cantidad de movimiento. Nosotros lo estamos trabajando muy bien, venimos, en la región creciendo participación de mercado. En Colombia hemos ganado 4 o 5 puntos de participación de mercado año a año, casi un 30%, y ahí hablamos desde máquinas, desde venta minorista en un retailer o corporativas, pequeñas o medianas empresas o empresas grandes. Entonces, es un negocio que se mueve. Ahora, el negocio de infraestructura, el negocio del centro de datos, sin duda, es uno de los que proporcionalmente, aunque en tamaño, en volumen o en unidades no sea tan grande como el de PCs, es el que está viendo una cantidad de movimiento muy grande. Principalmente por esto, porque están muchas empresas intentando ver cómo actualizar su centro de datos, actualizar su tecnología para poder dar servicios de inteligencia artificial. Y creo que la gran pregunta que todos se hacen es, bueno, ¿qué tanto tengo que actualizar mi centro de datos, mis servidores? ¿Realmente tengo que cambiarlos todos? ¿Tengo que hacer alguna parte? Creo que eso es gran parte de lo que estamos hablando, asesorando y trabajando con las empresas. Y al fin del día, depende de las necesidades, depende de los servicios que quieran dar, depende de la base que tengan, depende de si están listos para hacerlo, porque hay una gran cantidad de información que hay que hacer. Entonces, diría que es un negocio, el de centro de datos, que se está moviendo muy bien. A partir de inteligencia artificial. Ahora, este año una de las tendencias fuertes que se esperan es el crecimiento de lo que se llama AI PC o la PC con inteligencia artificial, ¿no? Que es la PC, la notebook con un núcleo dedicado eficiente para procesar recursos y procesos de inteligencia artificial. Son notebooks nuevas, se lanzaron el año pasado, nosotros ya lanzamos nuestra segunda familia que tienen la capacidad de procesar inteligencia artificial localmente. Cuando digo localmente es sin estar conectado a internet. Hoy todo lo que uno cuando le pide a ChatGPT o pide algo va a la nube y vuelve. Estas son máquinas con una gran capacidad de procesamiento de manera local. Entonces, creo que hasta ahora los servidores han ido creciendo mucho, el negocio se ha ido adaptando, ya sea en la nube o localmente, y esperamos que a partir de esta nueva tendencia de las PCs con inteligencia artificial, el negocio de notebook dé un nuevo salto, ¿no? Vuelva a crecer. Además que se están cumpliendo 5 años de la pandemia, justo estaba leyendo, y esta es la época que se cumplen exactamente los 5 años, y fue un momento donde muchas de las personas, de la gente salió a comprar masivamente notebooks, compró lo que había, y está en un proceso además de renovación. Así que creo que es interesante, es un momento de movimiento de la industria en general, con buenas perspectivas hacia adelante, ¿no?
Nicolás, y en ese orden de ideas, y estaba pensando precisamente que pasaban los 5 años, los tuvimos en una reunión hace poco con compañías como Lenovo y otros que estaban comentando este tema. ¿Cuál es el ticket promedio? Cuando uno está comprando un nuevo dispositivo en Latinoamérica, estamos hablando que están las personas teniendo una inversión de, no sé, un ticket de entre $1,000, $1,500, entre 800 y $1,300, obviamente como lo hagan la configuración, pero eso también ha aumentado. La gente está comprando algo más equipado, más productivo. 100% de acuerdo, es así. Hemos visto uno de los grandes, diría que hubo dos dinámicas importantes que se dieron en el mundo de las PCs o de las notebooks, de la venta de notebooks, de usuario y corporativa. Es una, al haber cada vez más cantidad de personas usando la notebooks, empezaron a demandar más de ese PC, ¿no? O de ese computador. Antes alguno lo tenía, había algunas personas que ni lo usaban, no lo necesitaban por su trabajo. El trabajo híbrido, el volver a la casa, hizo que realmente empezáramos a demandar mucha más de la PC. Y lo que pasó inmediatamente es que los productos de entrada o de ticket más bajo bajaron mucho la cantidad, cuando hace más de 5 años era una de las partes más fuertes del mercado. ¿Recuerdan la época en la que se vendían netbooks, ¿no? Y era una explosión. Esa banda de productos ya no están más. Hoy realmente el ticket promedio ha crecido mucho. Diría que es gama media hacia gama alta, porque hoy de vuelta cada vez más hay necesidad de recursos intensivos. Hoy estamos hablando de un promedio de entre 700 y 800 hacia arriba dólares, ¿no? de computadoras. La otra dinámica que se dio, el otro segmento que creció mucho, que realmente se impulsó a partir de la pandemia de manera muy fuerte y a partir de que haya nuevos productos, tecnología que realmente trajera mayores beneficios o rendimiento, es el negocio de gaming en notebooks. Era algo que era casi específico de las PC de escritorio, que sigue siendo y lo sigue siendo muy fuerte, pero las notebooks eran vistas como máquinas pesadas, poca duración de batería. Entonces, lo bueno es que a partir de nueva tecnología, nuevos procesadores, como los que trae AMD, los de Ryzen, que tienen mucha mejor capacidad de eficiencia, de disipación de calor y eficiencia energética, hace que hoy el negocio de notebooks de gaming haya crecido muy fuerte. Eso además lleva el ticket promedio aún más arriba, porque son máquinas obviamente más caras. Así que si hay algo que se dio muy fuerte fue eso, el cambio en la fisonomía de la compra, en los hábitos de compra de las personas que requieren cada vez más, que ya incorporaron su notebook a su actividad diaria, y creo que ese proceso va a seguir. Nicolás, y hablando de personas que, bueno, que este es un muy buen indicador. Si yo necesito una máquina más potente, en teoría es porque estoy generando más productividad, también una parte, por supuesto, entretenimiento en la parte de videojuegos, pero también mucho. Yo creo que la comunidad gamer, si bien es grande, pues comparada con el resto de la población no es tan grande, pero si estamos demandando una mejor capacidad de cómputo, es probablemente porque estamos haciendo cosas más productivas y eso está bien. Siguiendo en esa línea de hablar de las personas, ¿cómo es el talento en Latinoamérica para empezar a generar valor, para trabajar con ustedes en AMD? Esto además es un mundo muy especializado, el de los procesadores. Entonces, contanos un poco cómo estás viendo el tema en Latinoamérica de talento y qué está haciendo AMD como para subir la capacidad del talento en Latinoamérica. Bueno, yo soy un gran convencido que América Latina, y por eso vuelvo a lo que decía antes, tiene que sacar mucha oportunidad de esta tendencia tan fuerte o esta irrupción de la inteligencia artificial. Primero, la inteligencia artificial lo que en el fondo va a hacer y está haciendo es hacernos más productivos, darnos más herramientas para ser más eficientes, más productivos, para dar más alas a nuestra creatividad, etcétera. Y creo que gran parte de eso es algo que el perfil de profesional de América Latina, en donde vemos una gran cantidad de emprendedores,
entrepreneurs, de personas que generan servicios o productos hacia afuera, ¿no? Pensando en el resto del mundo. Creo que ella es una gran oportunidad. Obviamente está la base profesional en cuanto el acercamiento del profesional en promedio de América Latina a una oportunidad como esta. Lo que pasa es que siempre hablamos, lo que se necesita es procesos, proyectos y planificación a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es algo que hablamos de inteligencia artificial como una tendencia ya imparable, ¿no? Imparable en el buen sentido, ya está, ya no se discute si la inteligencia artificial va a estar impactando o no. Creo que hoy estamos hablando cuánto realmente va a impactar y qué tan rápido vamos a estar incorporando muchas de esas herramientas. Entonces, frente a eso, lo que se necesitan es obviamente un contexto que lo enmarque, gobiernos tratando de establecer hojas de ruta o planes hacia 10 años al menos, que tengan un trabajo con las empresas privadas y que las integren, y que además integren a un tercer actor que yo creo que es muy importante, que es la academia, ¿no? El espacio académico, las universidades, porque son ellas, y lo hemos visto en los países desarrollados y otros de nuestra región en donde los han convocado, son contralores interesantes que buscan el bien común y que tratan de traer la mayor tecnología para poder tener mejor investigación científica, pero al fin del día tienen un fin educacional entre los gobiernos que tratan de poner un marco legislativo y las empresas que obviamente venimos con todo nuestro impulso de innovación, pero que somos empresas con fines de lucro. Entonces me parece que el sector académico es muy importante. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuerte, nosotros tenemos un acercamiento a la inteligencia artificial de código abierto, que significa que realmente damos apertura de nuestros productos para que la industria, para que los desarrolladores y para que las empresas de software puedan tomarla y poder trabajar sobre ellos y construir. Por eso es una visión bastante colaborativa, a diferencia de otras empresas que tienen una visión más de código cerrado, propietario. Nosotros lo que buscamos es tratar de que cada vez más gente se integre, que la industria en sí haga crecer. Por eso trabajamos con empresas de software, trabajamos en algunos lugares con distintas universidades, tratamos de poner todo nuestro conocimiento al servicio de personas y entidades para que seguir colaborando y para poder hacer crecer esto. Entonces, creo que es un trabajo al fin del día. Nosotros hablamos siempre de la democratización de la inteligencia artificial, que puede ser algo aspiracional, ¿no? Pero como concepto es eso, es una tecnología que va a ser tan fuerte y tan impactante que no debería pertenecer a alguien o a un pequeño grupo, sino que debería estar realmente abierta. Y ahí, volviendo a tu pregunta, creo que es donde el perfil del profesional latinoamericano tiene que sacar mucha oportunidad de eso. Hay que prepararse, hay que preparar a las nuevas generaciones, pero sin duda creo que es una buena base para poder crecer y hacer crecer los países, ¿no? Nicolás, y oyéndote, pues claramente una discusión que es global es, ¿hay que regular la inteligencia artificial o no hay que regular la inteligencia artificial? Bueno, esa es la gran pregunta. Creo que el marco regulatorio es importante, ¿no? Creo que el gran balance que se está tratando de hacer hoy es cómo hacer un marco regulatorio que no frene la innovación, ¿no? Y ese es un equilibrio muy difícil, porque a veces los marcos obviamente ponen límites y el cuánto ayude o no, o cuánto detenga o no la innovación, es importante. Por eso vuelvo que las empresas, el sector privado tiene que estar incluido en ese trabajo. Hay algunas regiones como Europa en las que son realmente bastante pioneras y son las primeras en poner marcos legislativos. Son muchos países, entonces tienen que hacerlo. Ahora, yo sí creo que el marco tiene que estar dado, ¿no? Tiene que estar dado porque es una herramienta muy poderosa, es una herramienta fuerte, es una herramienta de acceso a una capacidad de conocimiento. Hay manejos de información, gran cantidad de información. De hecho, los grandes modelos de lenguaje que se entrenan es porque se les pone un montón de información. Y hay un tema de la información privada que tiene que ser cuidada. Entonces, hay aspectos, ya cuando entramos en profundidad, específicos. Yo sí creo que tiene que haber un marco en el que se trabaje, pero que tiene que estar hecho de manera colaborativa entre personas y personajes de la industria que conozcan
y que puedan también dar su opinión y que sean tenidas en cuenta y a partir de ahí tratar de llegar a un consenso. Nicolás, volviendo a, y esta muy buena reflexión, 5 años, cómo pasa el tiempo después de haber empezado la pandemia, hubo digamos, varias particularidades en ese tiempo y uno fue la escasez de logística, microchips, de un montón de cosas, hubo una gran escasez, eso trajo, además, pues la gente se estoqueó, bueno, hubo como unas condiciones como raras, por supuesto. ¿Cómo está ahora el mercado? ¿Cómo estás viendo ahora el mercado? ¿Ya está estable? ¿Cómo lo estás viviendo? No, el mercado está de nuevo estable, fue un proceso obviamente de una demanda inusitada y hacer procesadores no se tarda, no es tan sencillo, no es como hacer pan, realmente son procesos de 3 años entre que se diseña y llega al mercado y estamos hablando de procesadores de 5 o 4 nanómetros, es un tamaño impresionantemente chico, con una cantidad de transistores puestos de una manera. Entonces, obviamente en ese momento hubo una sobredemanda. Hoy ya está bien el abastecimiento, se puede trabajar bien, cada vez más, tenemos de AMD cada vez más productos, hemos crecido nosotros en participación de mercado en el mundo, con lo que además hemos incrementado y asegurado nuestra producción. Así que hoy está muy bien. El tema es que hoy los semiconductores están en todas partes, ¿no? Hoy volvemos desde un pequeño electrodoméstico hasta semiconductores estos intensivos como los que están en una PC o en un servidor. Estamos hablando de 192 núcleos o productos que son aceleradores de inteligencia artificial que son monstruos de procesamiento. Pero por suerte hoy ya eso volvió, están adaptadas las cadenas de suministro y AMD está entregando realmente una variedad muy grande de productos. Nicolás, y ante toda esta realidad tecnológica, yo me adelanto a una pregunta que siempre hago es, en ese buen clima de Argentina ahorita, porque están obviamente pasando del verano a otras circunstancias, ¿qué lee Nicolás? ¿Cuál es el libro que recomienda o cuál es el podcast que recomienda que le gusta tanto? Bueno, yo soy lector amplio, ecléctico, ¿no? Trato de Como buen leer argentino. Bueno, puede ser, pero realmente me gusta. Y yo, de hecho, yo estudié comunicación social, tengo una licenciatura en periodismo y quise ser periodista. Entonces, no lo hice, fui por otros lados, pero me gusta, obviamente, leer y mantenerme informado, es parte de lo que me gusta hacer. Hoy estoy leyendo en este momento un libro muy interesante que es La guerra de los chips, ¿no? Chip Wars, que es un libro que repasa desde sus comienzos hasta el día de hoy la importancia, la evolución de los semiconductores, ¿no? Y de los chips. Y cómo habla de las PCs, pero habla también de temas geopolíticos, habla de las personas y los personajes que moldearon y que trajeron avances y que además no solamente avances tecnológicos, sino que dieron algunos cambios en cómo hoy está la globalización de los semiconductores. Hoy la cadena de suministros de un semiconductor tiene una cantidad de países muy grandes. Entonces, ¿cómo se fue dando todo eso? Lo recomiendo porque me parece que es una buena visión, bien contada, de un proceso que es joven porque, digamos, para lo que es comparado con algunas otras tecnologías que ya vienen evolucionando desde hace muchos más años, joven, pero el crecimiento que ha hecho y responde y puede dar respuesta a muchas de las situaciones que vemos hoy, de vuelta, políticas económicas y que los países están tratando de hacer, porque es tan estratégico el poder de un chip que realmente es muy interesante para él. Así que yo le recomiendo ese libro, que es el que hoy estoy leyendo, que me gusta, me interpela además, porque yo hace 20 años que estoy en AMD, entonces viví una buena parte de todo ese proceso. Entonces es interesante para verlo, pero creo que por fuera también es un libro que recomiendo, ¿no? Y con un buen Malbec. Es Como de argentino, Chris Miller, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Y de podcast o no tienes tiempo para oír podcast?
siempre estoy intentando tratar de escuchar podcast y la verdad que no lo puedo hacer tanto como me gustaría, ¿no? Estoy buscando, a mí me gusta la historia y trato de escuchar en los trayectos al aeropuerto. Yo tengo como algunos talks, ¿no? De viaje, que uno trata de siempre ocupar sus espacios con algo, entonces me di cuenta que paso mucho tiempo en los trayectos a los aeropuertos y he tratado de ver qué hacer. Vengo de San Pablo, de hecho esta semana estuve 2 horas en el tráfico, a veces hago llamadas, pero trato de ahora de empezar a ver si algunos podcasts, así que no soy un gran consumidor, es algo que tengo pendiente en mi lista y espero poder hacerlo. Entonces, pero voy a recomendar de ustedes porque he escuchado, obviamente para ya es muy interesante la variedad de temas que tratan y de invitados que invitan. Hasta que lo dijo, eso era importante, hasta que Nicolás lo dijera, eso era clave. Claro, claro. Luego sacamos este clipcito y lo rotamos por toda la red. Nicolás, pues nada, aquí ya voy a compartir en un banner el libro y creo que es un libro, además, pues que en este 2025 tendría el autor que sacar un capítulo especial porque están pasando muchas cosas y además yo siento que al final cualquier guerra, cualquier acontecimiento tiene de alguna forma que ver con este mercado. Se habla mucho de Ucrania y sus sus tierras raras y eso qué conexión tiene con eso. Bueno, yo creo que estamos en un panorama muy interesante para entender esto y lo que además muchos autores dicen y muchas personas dicen y es quien logre la supremacía en inteligencia artificial, pues no va a necesitar ejércitos y entonces, bueno, hay unas cosas muy interesantes. Esa guerra de los chips definitivamente pues se puede trasladar a unas condiciones muy reales. Entonces, muchas gracias. Solo para comentar, creo que casi que entre 2024 y 2025 con inteligencia artificial fue tan rápido el crecimiento que requería casi un libro nuevo, porque hay nuevos jugadores, pero yo creo que en el fondo la inteligencia artificial cada vez va de vuelta. Esta de la democratización, cuando uno ve los procesos de innovación, obviamente empiezan con productos nuevos, llamémoslo caros o de cierto ticket, restrictivos, y rápidamente empiezan a hacerse disponibles, empiezan a haber una palabra que es muy importante, que es la optimización, ¿no? Empiezan a hacerse los procesos a optimizarse y los productos a optimizarse y a hacerse más disponibles, y cuando empieza eso hay un proceso de competencia donde más jugadores entran y allí se hace más accesible. AMD fue gran parte del éxito de AMD fue ser durante mucho tiempo un competidor en una industria de pocos jugadores, que a través de traer algunas soluciones innovadoras, y el negocio de servidores es muy interesante porque nosotros volvimos en el año 2017, había un solo proveedor, y cuando vos ves el nivel de innovación, cómo se aceleró a partir de la competencia con nuestros procesadores EPIC y lo que trajimos, realmente fue muy fuerte. Entonces, en inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Creo que va a darle herramientas a un montón de personas, se van a optimizar y ya se están optimizando los procesos para hacerse más eficientes, y creo que va a haber, ya hay un libro nuevo que escribir de cómo va cambiando el contexto de la industria, el contexto de las empresas, el contexto hasta de la educación a partir de la inteligencia artificial. Entonces, perdón la interrupción, pero me pareció interesante porque realmente evoluciona tan rápido que es un libro, el libro tiene que ser en tiempo real casi. Sí, definitivamente, pero ese contexto que da el libro pues es importante para entender de dónde viene todo y bueno, está entre muy interesante y un poquito asustador lo que está pasando, sobre todo en temas geopolíticos, Santiago. Bueno, y en fútbol, ¿qué, Nicolás? ¿Quiénes van a pasar al Mundial? ¿O ya no te atreves a decir quién de Latinoamérica? Porque ayer perdimos y nos dio duro contra Brasil. Sí, a ver, es difícil porque yo tengo como el corazón dividido, obviamente soy argentino, pero soy regional, tengo responsabilidad regional, entonces tengo que ser mucho cuidado. Mis amigos brasileros, vengo de estar con ellos, saben que yo les deseo lo mejor en todo,
por ahí en el fútbol a veces un poco menos, así que, y tengo un corazón muy cercano a Colombia, tenemos un equipo allí, me gusta mucho ir a Colombia, he estado trabajando y en sus playas, entonces no me animo a decirlo, pero creo que ya se está empezando a definir. Nosotros tenemos un partido importante hoy, pero me gusta mucho el fútbol, obviamente lo sigo, me gusta seguir a la selección, así que vi el partido de ayer y estuve hasta el último minuto haciendo fuerza. No la pierdas porque tenemos un partido. Sí, no. Nosotros hicimos mucha fuerza y el martes tenemos un gran reto en Barranquilla contra Paraguay que va a llegar bien pavo real. Entonces, eso va a ser interesante. Nicolás, ¿cómo ves la realidad de los gobiernos asimilando esta evolución tecnológica? ¿En Latinoamérica ves a los gobiernos siendo conscientes que eso es un nuevo mecanismo de desarrollo o eso todavía nos falta en temas de educar a los champions policy makers sobre este tema? Yo creo que sí son conscientes del impacto que tiene o del impacto que puede tener. Creo que los gobiernos lo están tratando de entender, pero creo que son conscientes que inteligencia artificial es algo que viene fuerte, que es algo que va a impactar. Creo que lo que todavía falta es terminar de entender cómo bajarlo, ¿no? Cómo aplicarlo, cuál va a ser esa aplicación y cuál va a ser ese impacto. Entonces, por eso lo que estamos viendo son gobiernos en general en América Latina tratando de establecer intenciones, ¿no? Proyectos a largo plazo, tratar de ponerle un marco, ¿no? O hojas de ruta, pero todavía con poca concreción porque es difícil hacerlo. Creo que es ahí. Hay algunas empresas, nosotros trabajamos con varios reportes, hay el índice latinoamericano de inteligencia artificial, por ejemplo, trata de poner en perspectiva todo la infraestructura, el proceso de gobierno, educación, empresa, conexión a internet, etcétera, para mostrar quiénes son aquellos países que están un poco más adelantados. Ahí vemos que, de vuelta, donde funciona bien, habla de Chile y Brasil y Uruguay como los primeros que están con un puntaje más alto. Y ahí lo que se ve es esto, donde el gobierno no trata de resolver por sí mismo, ¿no? el marco, sino que también convoca a empresas privadas y al espacio educativo, a las grandes universidades, a los científicos. Creo que ahí, cuando vemos qué tienen en común esos países, es eso. Creo que trabajan de manera colaborativa. Nosotros estamos participando en varios de esos foros y la verdad que ahí es la clave hacia adelante, ¿no? Necesitamos expertos en políticas, pero expertos también en innovación y en qué es lo que se viene para hablar de cuál es el impacto. Entonces, sí los veo conscientes, pero tratando de buscar ese rumbo y cómo bajarlos. Obviamente mirando lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, que van siempre ahí un poco más adelantados, porque las grandes empresas que están allí, pero los veo intentando adaptarse. Nicolás, hablabas de tu equipo en Colombia. Contanos un poco sobre cuántas personas son, un poco contanos del equipo en Colombia. Bueno, a ver, en AMD somos grupos de trabajo más bien pequeños. Nosotros no vendemos directamente, recuerden, somos un componente, trabajamos con todos los ensambladores que existen hoy y con un portfolio, pero somos un componente, trabajamos con ellos, entonces no vendemos, no tenemos stock, entonces son equipos de generación de demanda, son equipos de desarrollo. Tenemos en Colombia un gran equipo, tenemos aproximadamente, somos 8 o 9 personas, donde trabajamos con líderes de los distintos segmentos, personas que manejan el negocio de consumo, el negocio de corporativo y gobierno. Tenemos allí un par de personas que lo que hacen es trabajar, es ir a hablar con las distintas empresas, desde una Ecopetrol hasta una empresa más pequeña, donde le contamos nuestro valor agregado, nuestra tecnología, y lo que tratamos de entender es cuál es su desafío, cuál es su punto hoy difícil y cómo resolverlo, ¿no? Hoy tenemos una cantidad de tecnología que podemos hacerlo. Tenemos personas que trabajan en el negocio de componentes. El negocio de componentes es la venta del procesador o la placa gráfica suelta, que después va a terminar en una PC ensamblada. Ese es un negocio muy interesante
que también en Colombia está muy fuerte. Tenemos personas de marketing, tenemos personas de preventa o técnica. Entonces, tenemos representantes de todos los negocios. Y algo de lo que es muy interesante de Colombia es que tiene un equilibrio muy bueno en los distintos segmentos. Es decir, cada uno de los segmentos, el negocio de consumo, el negocio corporativo de gobierno, el negocio de servidores, el negocio de componentes, tiene una muy buena demanda, tiene una cantidad de desarrollo muy interesante. En otros países probablemente haya una preponderancia entre un negocio, países donde el negocio de consumo es más fuerte. Hay otros, como el de Brasil, que el negocio de componentes sueltos es muy fuerte. En Colombia es interesante porque hay una muy buen equilibrio entre eso y hay muy buen desarrollo profesional. Entonces, creo que es uno de los países, hoy probablemente sea nuestro tercer país en América Latina con la evolución de AMD. Obviamente Brasil y México tienen un tamaño muy grande, pero Colombia probablemente venga ahí peleando el tercer lugar. O sea que súper orgulloso del equipo que tenemos ahí. La última vez estuve en diciembre haciendo una revisión de toda América Latina con sede en Bogotá, en Colombia, así que estamos trabajando muy bien y vamos a toda marcha. Muy bien, No, la muy bien. próxima visita, Nicolás tiene que pasar por la Andy y nos sentamos y hablamos, porque yo no conocía tanto detalle de lo de Colombia. Entonces, bienvenido a la Andy a conversar y conocer más cómo podemos impulsar el ecosistema. Con gusto, aviso y nos juntamos. Sin duda, creo que en los próximos 2-3 meses estaré por allí, así que avisaré. Bueno, a mí me dio susto porque Nicolás, Santiago tiene fama en Amigos TIC que siempre pide un regalo. Entonces ya le va a pedir un procesador o algo, qué vergüenza. Procesador, lo que es tecnología no hay problema. Podemos llevar cosas de marketing, remeras, pero eso... pero con gusto. No vamos a quedar con las manos vacías. El que pide es Mauricio. Que ahí quedó claro, Nicolás, que lo que pasa es que ellos piensan, pero me mandan a mí de embajador a pedir cosas. Entonces son unos descarados en la diplomacia digital. Llevamos 5 por las dudas. Llevamos 5. Muy bien. Bueno, oiga, un dato, porque yo sé que no tuvimos la sección, pero lo comparto ya que estamos hablando de esto, y me imagino que Nicolás lo ha leído. Peter Diamandis, de Singularity University, libro de Abundance y El futuro es más cerca, y otros que ha tenido, ayer estaba comentando que, porque acaba de hacer su evento, que más del 25% del código que hace Google ya es generado por inteligencia artificial, hoy en día. 25%. Es decir, más del 25%, alrededor del 25% como mínimo del código que hace Google ya lo hace inteligencia artificial. Ojo al dato. Wow. Perdón, es interesante. Nosotros estás hablando de nuestro CIO, el responsable de información y todo lo que es la tecnología para uso de AMD, estuvo acá en San Pablo y en México. Y estuvimos hablando un poco de cómo es el proceso de uso, ¿no?, de inteligencia artificial para las empresas, para las organizaciones, que es la gran pregunta: ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cómo es ese proceso para hacer lo que hace falta? Y ahí hablan de 4 A's, de cómo va a impactar la inteligencia artificial. Primero, hoy es un asistente, hoy un chatbox, alguna que te ayuda en algún proceso. Después el siguiente proceso va a ser el de acción, va a empezar a tomar acciones, sugerencias, a corregir algunas cosas. El de automatización, es decir, que ya va a poder manejar, y estamos hablando de un proceso legal, de programación, de recursos humanos de punta a punta, es decir, va a poder manejar todo el proceso hasta que llegue a la autonomía, que ese es al fin del día el proceso al que va a llegar, donde requiere poca supervisión y va a poder manejar y hacer las correcciones. Entonces, no me sorprende ese dato, lo conozco por haberlo leído, no me sorprende porque ese proceso de inteligencia artificial cada vez va a ser más. Y va a dejar al fin del día, yo creo que tenemos que verlo de manera, yo no lo veo como un futuro distópico, lo veo como que nos da más tiempo, más habilidades y más procesos para ser más eficientes, hacer otras cosas. En vez de estar revisando cosas que sí se puede hacer a través de inteligencia artificial, sí, y esto es un poco más filosófico, a veces hablamos, creo que lo humano, todo lo que el humano puede dar,
la empatía, el contexto, el aspecto subjetivo, ese aspecto, esa cosa adicional, lo humano va a tener más valor y hay que dejar más tiempo para eso. Entonces, creo que es algo, cuando digo, es un proceso que va fuerte, es imparable en el buen sentido. Creo que es importante entender cómo nos va a ayudar a ser más y mejor, ¿no? Bueno, Nicolás, una pregunta. Totalmente de acuerdo. Sí. Una pregunta de cierre. Santiago es gran inversionista en la bolsa con además de sus latifundios y todo. Bueno, ¿nos recomendás comprar la acción de AMD? Bueno, a ver, yo siempre recomiendo AMD porque cuando uno ve el proceso de innovación y cómo se diversificó AMD y cómo está parado, hoy es una de las pocas empresas que puede ofrecer soluciones de inteligencia artificial en toda la cadena. Hay empresas fuertes en un espacio de la cadena, hay espacios fuertes en otro. AMD es muy fuerte en toda esa cadena. Entonces, cuando vemos la proyección, inteligencia artificial no es una carrera de 100 metros, es una maratón, ¿no? Entonces, no hay que verlo en el corto plazo. A largo plazo, la posición que tiene AMD, el roadmap que tiene, es realmente muy fuerte. Entonces, yo creo que es una gran empresa. Estoy trabajando en ella, pero confío realmente y pude estar 20 años porque es como haber estado en 3 empresas diferentes. Este es el mejor momento para estar en una empresa como AMD, en una industria que está teniendo un punto de crecimiento y inflexión muy grande, así que sin duda recomiendo AMD. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Esta semana tuvimos a Nicolás Cánovas, director para la TAM de AMD. Nicolás, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer Gracias, acompañarlos. Nicolás. Nos vemos en Bogotá. Nos vemos en Bogotá. Un abrazo.